explicación de hoy va a ser, no va a ser tan larga, ¿sí? Porque el tema no es tan, digamos, tan demasiado detallado o profundo como los que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Entonces, chicos, hoy vamos a ver lo correspondiente a las famosas tablas dinámicas. Entonces, vamos a ver cómo se crean, ¿sí? Cómo se ordenan los informes de tablas dinámicas, ¿sí? Que es una herramienta que ustedes van a utilizar mucho, sobre todo en la parte práctica. Les van a exigir mucho crear esas famosas tablas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a proceder a su desarrollo. Bueno, entonces haciendo uso de esta tabla, ¿sí? Que ustedes ya conocen, esta fue la tabla que utilizaron para el desarrollo de la guía de los filtros avanzados, ¿sí? Que nos sirve también para poder realizar los ejemplos de tablas dinámicas. Bueno, antes de empezar, ¿qué sería eso de tablas dinámicas? ¿Por qué son tan pedidas en la parte práctica? ¿Sí? O por algunos instructores de su área que también en ocasiones les pueden exigir crear informes de tablas dinámicas. Bueno, entonces, ¿qué será una tabla dinámica? ¿Sí? Una tabla dinámica. Entonces, una tabla dinámica, ¿sí? Nos permite crear informes que podemos cambiar el diseño en, cualquier, en cualquier parte, ¿sí? Es decir, que una tabla dinámica no necesariamente tiene que tener una única estructura o un único diseño, no. Podemos crear, ¿sí? De una tabla dinámica varios diseños. Además, a las tablas dinámicas podemos aplicarles otras herramientas que ustedes ya han visto, las cuales son aplicarles filtros, pero filtros automáticos. Ustedes ya aprendieron a crearlos y aplicarlos. Y saber aplicarle eh, parte de lo que fue la herramienta de los subtotales. Entonces, es decir, que es una herramienta que combina varias. Entonces, por eso también se le conocen como tablas dinámicas, pero en particular más se le conoce es porque podemos cambiar su estructura o su diseño, ¿sí? En cualquier parte, en cualquier parte. Bueno, entonces, para poder crear las tablas dinámicas necesitamos necesariamente pues, de una lista de datos, ¿sí? De una lista de datos. Y de acuerdo a esa lista vamos a ir creando ese tipo de informe. Entonces vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes vean cómo se crean, para que luego pues ya pasen a desarrollar la guía práctica que siempre realizamos de acuerdo a cada temática en cada sesión. Buenas noches, profe. Sí. Buenas noches. Buenas noches, dime. Qué pena, es que no había podido entrar porque como que estaba mal de... Apenas pude entrar. Gracias, profe. Qué pena con usted. Bueno, Le pues pido disculpas. tranquila. Bueno, entonces ya sabiendo lo que es una tabla dinámica, vamos a proceder a su creación y su diseño. ¿Listo? Bueno, entonces, al igual que los filtros avanzados, los recuerdan,
Las tablas dinámicas podemos crearlas tanto en la misma hoja, pero en una parte vacía donde no hayan datos, como por ejemplo este pedazo, esta parte sombreada, o en una hoja aparte, es decir, en una nueva hoja, ¿sí? Entonces, esa es otra de las ventajas de las tablas dinámicas, que podemos crearlo por hojas o sobre la misma hoja donde están los datos. Inclusive, se pueden aplicar sobre la misma lista de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a su creación. Entonces, primero, para poder crear una tabla dinámica, lo primero que necesito es seleccionar toda la lista de datos, incluyendo los títulos. Importante, hay que incluirlos, ya verán por qué. Luego vamos a la pestaña arriba, en la pestaña Insertar, y escogemos la opción Tabla Dinámica, la primera de la izquierda, la primerita que está a la izquierda. Le damos clic a esa opción, y miren que nos aparece la ventanita de creación de nuestra tabla dinámica. Entonces, lo primero que nos pide es el rango de datos, tabla o rango, que ya está seleccionado, ¿sí? Ya está seleccionado. Si en algún momento ustedes no seleccionan bien la tabla, entonces muy bien pueden hacerlo desde esta opción, volverla a seleccionar correctamente. Y abajo, miren lo que les decía, las tablas dinámicas podemos crearla en una nueva hoja de cálculo, o en la hoja existente, es decir, aquí donde están los datos. Entonces vamos a escoger esa opción, hoja de cálculo existente, se nos activa el cajoncito de ubicación. Aquí lo que debemos indicarle en ubicación es en qué parte o desde qué celda vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Así como hacíamos con los filtros avanzados, que debíamos ubicarlos en cualquier parte de la hoja, en una celda donde no hayan datos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica aquí. ¿Listo? Miren, ahí nomás, solamente con una celda. Y le damos a aceptar. Y observen que nos muestra. Entonces, ojo a lo que aparece aquí. Nos aparecen dos cosas. Una es la hoja de la tabla dinámica. En este primer pantallazo, ¿sí? A primera vista, nos aparece la hoja dinámica, la tabla dinámica, perdón, que es esta hojita en blanco, ¿sí? Aparece así en blanco porque aún no está diseñada, no está creada, no hemos formado su estructura, y nos aparece estas opciones acá a la derecha. Lo primero que tenemos es la lista de campos, que no son más, si se han dado cuenta, que los títulos de las columnas de nuestra lista de datos. Entonces miren que aquí aparece jugadores, nacionalidad, equipo, condición, posición, valor y profesional. ¿Listo? Entonces por eso era que les decía que era importante que escogieran desde los títulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para las tablas dinámicas los necesitamos. Y abajo nos aparece 4 zonas o áreas. El área de filtros, el área de columnas, el área de filas y el área de valores. Entonces, sobre estas áreas es que le damos forma a nuestros informes de tablas dinámicas, haciendo uso de esta lista de campos que tenemos acá arriba. Bueno. Entonces, ya saben cómo crear la tabla. Recuerden seleccionarla completamente. Ir a insertar, tabla dinámica, ubicar en qué posición de la hoja vamos a crearla y nos muestra estas dos cosas. Recuerden, la hoja de tabla dinámica, la lista de campos y las áreas en donde le damos forma a ese informe de tabla dinámica. Ahora sí, vamos a crear nuestro primer informe, pero para ello necesito saber qué informe me van a pedir o qué informe me están pidiendo crear o desarrollar de tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, los informes de tablas dinámicas deben ser de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra lista. ¿Listo? Si algún dato que nos pidan
no está incluido en la lista, entonces nuestra tabla dinámica pues va a verse en blanco, va a verse vacía. Entonces, al igual que los filtros automáticos avanzados, los datos deben existir, ¿sí? Deben existir en la lista. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a crear un primer informe. Digamos, por decir algo, mostrar cuántos jugadores hay por nacionalidad. ¿Listo? Entonces digamos que esto sería nuestro informe a realizar. ¿Cuántos jugadores hay por nacionalidad? Haciendo uso de nuestra tablita. Si se le pierden la lista, simplemente inclina hojita y miren que ya aparece. Listo, entonces ahora, ¿cómo vamos a ordenar esos campos para poder crear ese informe que nos están pidiendo? Mostrar cuántos jugadores, es decir, que ahí debemos mostrar la cantidad de jugadores que existen por nacionalidad. ¿Listo? Entonces veamos. Hay dos formas de ordenar los campos en las áreas, ¿sí? Podemos ordenar por columnas, es decir, por estas opciones, por columnas, ¿sí? O por filas. Entonces, dos formas de ordenar esos datos. La más usada es por filas. Ya, de acuerdo a los ejemplos, ustedes se van a ir dando cuenta por qué. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero mostrar las nacionalidades, entonces simplemente arrastro, miren, con clic sostenido arrastro, el campo nacionalidad aquí a la zona de filas o al área de filas. Ahí lo suelto y observen qué pasó con la tablita. Cambió automáticamente. Es decir, ya no está la hojita en blanco, sino que nos muestra las nacionalidades que existen, ojo, las nacionalidades que existen en la lista de datos. ¿Listo? Miren. Ojo, otra cosa, por eso es que se le dicen dinámicas. Si vieron que una vez pasé nacionalidad a la zona de filas, automáticamente miren que la tabla dinámica cambió. Entonces, por eso también se les conocen como dinámicas, ¿sí? Porque cambian su estructura automáticamente. Listo, entonces ya tenemos las nacionalidades. Ahora necesitamos saber cuántos jugadores hay por cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, entonces, esta zona de valores, aquí es donde siempre podemos arrastrar los datos numéricos. Ahora, otra cosa. Al igual que los subtotales, las tablas dinámicas manejan las funciones básicas. Es decir, que las tablas dinámicas, al igual que esa herramienta de subtotales, únicamente podemos aplicarle ese tipo de funciones. ¿Recuerdan las básicas? Suma, promedio, contar, cuenta, máximo, mínimo y las demás que existen. ¿Listo? Entre las conocidas, pues las que mencionamos. Ahora, ¿cómo vamos a contar esos jugadores? Sí. Entonces, como lo que me están pidiendo es la cantidad de jugadores, entonces necesito este campo jugadores contarlo. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde lo envío? Al área de valores, que es la que me permite utilizar las funciones. Observen lo que va a pasar cuando pasemos a esta zona de valores. Soltamos ahí jugadores y observen lo que pasó en la tablita. Ya me indica la cantidad de jugadores que existen por cada nacionalidad. Miren. ¿Sí? Es decir, que en argentino, los jugadores argentinos son 11, brasileños 9, chilenos 7, colombianos 12, uruguayos 13 y el total general, es decir, que nuestra lista de datos tiene 52 jugadores, ¿sí? Correspondientes a las diferentes nacionalidades. Otra cosa importante, cada tabla viene aplicado a una función básica, que fue lo que les dije al inicio.
¿sí? ¿Dónde está la función básica? Miren, aquí me indica cuenta de jugadores. Aquí aplico una de las funciones básicas, que es la de contar, ¿sí? Por eso dice aquí cuenta. ¿Listo? Cuenta. Si en algún momento nosotros necesitamos cambiar de función, ¿dónde lo haríamos? Sencillo. Entonces, vamos al área de valores, que es donde están insertadas las funciones. Entonces, en este caso aquí tenemos una que es cuenta, ¿sí? Damos clic en la flechita, miren, de cuenta de jugadores, damos clic en la flechita. Y luego en las opciones que nos aparecen, damos donde dice configuración de campo. Y miren que aquí ya nos aparecen todas las funciones que podemos aplicarle, básicas. Entonces, en este momento está seleccionada cuenta, pues porque necesito contar los jugadores, que es el informe que me están pidiendo. Pero también me pueden pedir totales con la suma, promedios, máximos, mínimos, producto y las demás. ¿Listo? Entonces, recuerden, para cambiar la función, simplemente vamos acá en valores, si tenemos algún campo, damos clic en la flechita, configuración de campo, modificamos o cambiamos la función y le daríamos aceptar. Entonces, si quisiéramos aquí hacer una suma de los jugadores, entonces simplemente pasamos a suma y ya no iría cuenta, sino suma de jugadores. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Los pasos necesarios para la creación de nuestras tablas dinámicas. ¿Te recuerdan los pasos? Seleccionar la lista completa, insertar tabla dinámica, ubicamos la tabla donde queremos que se muestre. Luego, de acuerdo al informe que nos piden sacar, movemos los campos a las diferentes zonas. ¿Listo? A las diferentes zonas. Recuerden cuando les decía, cuando estamos definiendo lo que era una tabla dinámica, que la tabla dinámica puede cambiar en cualquier momento su estructura. Sí. Entonces, miren, esta sería una forma de ver, este sería, digamos, una opción de informe de cómo veríamos los datos. ¿Listo? Pero este diseño puede variar si uno lo quiere. Entonces, ¿cómo variamos ese diseño? Entonces, por ejemplo, que este campo nacionalidad que tenemos acá en fila, lo pasemos acá a columna y observen cómo va a cambiar la estructura de la tabla. Soltamos y miren que la estructura de la tabla se modificó. Miren que ya tiene otra estructura, ¿sí? Pero es otra estructura, otro diseño que me muestra la misma solución para el informe que tenemos que sacar. De igual forma, miren, argentinos son 11, brasileños son 9 y así sucesivamente, y el total general son 52. Y aquí tenemos que nos indica que estamos contando los jugadores por cada nacionalidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que se denominan tablas dinámicas, porque podemos modificar su estructura. ¿Listo? Entonces, mire que vimos dos maneras de hacerlo. ¿Ok? Bueno, pero dejémosla como está en filas. ¿Listo? Que se ve como mejor presentable, ¿sí? Cuando ordenamos las tablas así a través de las filas. ¿Listo? Es una mejor forma de ver todos nuestros informes de tablas dinámicas. Entonces, ese sería el primer ejemplo. ¿Listo? Veamos un segundo ejemplo de tabla dinámica. Por ejemplo, mostrar el valor total de los jugadores, digamos, por equipo. Este sería nuestro nuevo informe de aplicación a las tablas dinámicas. Mostrar el valor total de los jugadores por equipo.
Veamos cómo se haría. Nuevamente, repitamos los pasos para poder crear la tabla dinámica. Recuerden, seleccionamos la tabla, incluyendo los títulos. Vamos a insertar tabla dinámica. ¿Sí? La lista o rango ya está seleccionado. Escogemos hoja de cálculo existente, se nos activa el cajoncito y ubicamos en donde queremos que aparezca nuestra tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, aquí. Damos clic en aceptar. Entonces, observen que nuevamente ya tenemos otra nueva tabla en blanco con una nueva lista de los campos para poder dar solución a nuestro segundo informe. Bueno, entonces, mostrar el total de jugadores, el valor total de los jugadores por equipo, ¿sí? Valor total. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, seleccionamos el equipo a la zona de filas. Entonces, miren que eso nos daría los diferentes equipos que tiene nuestra lista de actos, ¿sí? En este caso. Miren que las nacionalidades son menos, en este caso, que la cantidad de equipos que existen, ¿sí? Entonces, por eso, los informes de tablas dinámicas son diferentes. Listo, miren, ya tenemos los equipos. ¿Listo? Los equipos. Ahora, me está diciendo que el valor de los jugadores, ¿sí? Entonces, necesito mostrar los jugadores que existen por cada uno de los equipos. Entonces, el campo jugadores lo vamos a arrastrar debajo de equipo, aquí, en filas, debajo de equipo. Y soltamos. Entonces, observen que nuestra tabla se modifica una vez más y ya nos muestra todos los jugadores que hay por cada uno de los equipos. ¿Listo? Miren, que es bastante amplio. Profe, disculpe una preguntita. ¿Y por qué, digamos, los jugadores no los pudimos colocar en la de valores? Porque valores son campos que deben ser numéricos, ¿sí? Más que todo. Únicamente cuando necesitemos contar, ahí sí necesitaríamos poner jugadores en la tabla de valores. Pero ojo, ¿por qué no lo puse en valores? Porque no me están pidiendo contar los jugadores, sino sacar el valor total de cada uno de ellos, es decir, esta columna valor. ¿Listo? El valor total de cada uno de los jugadores por equipo. Entonces, por eso no puse jugadores en valores, porque no necesito contarlos, o no me están pidiendo contarlos. Lo que me están pidiendo es que sume el valor total de los jugadores. ¿Y quién me proporciona ese dato? Pues la columna valor, que es el que tiene el valor de cada uno de ellos. Ahora sí, lo que indica la compañera, el valor, el campo valor, lo pasamos a la zona de valores. Y ahí lo soltamos. Y observen que ahora sí, ya le estamos dando solución a nuestro informe. ¿Sí? Valor total de los jugadores por equipo. Entonces, miren, al frente de cada equipo tenemos el valor total de los jugadores. ¿Sí? Miren, aquí tenemos los jugadores de Boca Junior, ¿sí? Los valores individuales de cada uno de ellos. Y al frente de cada equipo tenemos el valor total, que es lo que nos están pidiendo aquí. ¿Listo? Inclusive a estos valorcitos podemos ponerles formatos de número, normalitos, para que se vea mejor nuestra tablita. ¿Listo? Entonces miren que también podemos aplicarle las otras herramientas. Entonces miren, este sería nuestro segundo informe. ¿Sí? La suma. Observen la función. Acá decía cuenta de jugadores, porque estamos contando los jugadores por nacionalidad. Acá, suma el valor total o mostrar el valor total de los jugadores por equipo. Entonces, como estamos sumando, totalizando, entonces miren la función que nos aparece. Suma de valor. ¿Listo? Entonces, recuerden, la función depende de lo que estoy realizando o de lo que me piden realizar. ¿Listo? Ahora, otra cosa, lo que les decía al inicio.
que a las tablas dinámicas podemos aplicarle filtros automáticos. Si ustedes se han dado cuenta, miren que las dos tablitas tienen el botoncito del filtro, miren. Aquí está. Y esta vista o estas opciones ustedes ya las conocen, miren. ¿Listo? Miren, ahí está. Ahora, si yo quisiera aplicarle un filtro a la tabla, podríamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, que únicamente nos dejen los equipos de Boca Junior y, por ejemplo, River Plate, que se quede mostrando en la tabla esos dos equipos. Entonces, para ello tenemos que aplicarle un filtro a la tabla. ¿Cómo si lo aplicamos? Entonces, damos clic al filtro y miren acá, están todos los equipos. Entonces, quitamos todos y únicamente dejamos Boca Junior y River Plate. Y le damos a aceptar y observen que ya nuestra lista ya no queda tan larga. Únicamente los que nosotros queremos mostrar. Y miren que el botoncito ya cambia su forma porque ya aparece el embudo y ustedes ya saben qué significa ese embudito. Quiere decir que a la tablita se le ha aplicado un filtro. ¿Sí? Un filtro. ¿Listo? Entonces miren todo lo que podemos hacer con nuestras tablas dinámicas. ¿Sí? Miren que hemos estado cambiando su estructura constantemente. ¿Listo? Entonces, por eso, nuevamente les informo, es que se denominan dinámicas. ¿Ya? Bueno, entonces, miren, esa sería una forma de poder ver nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, a través de filas es como mejor se presentan los datos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer esto por columna? Entonces, por ejemplo, mover, eh, por decir algo, los equipos a las columnas. Entonces, observen cómo vas a cambiar la estructura de la tabla. Miren, cambiamos su estructura. Y acá ahora nos aparecen los jugadores de Boca Junior, River Plate, ¿sí? Y de acuerdo a cada equipo, entonces va mostrando su valor. ¿Listo? Entonces miren que los va intercalando de acuerdo al equipo donde esté cada jugador, su valor. Y por cada equipo vamos a tener el total y vamos a tener un total general, ¿sí? Del valor que tienen todos los equipos de sus jugadores. ¿Listo? Entonces miren, esta sería otra forma, otro tipo de informe que podemos hacer sobre los mismos datos, ¿sí? Sobre esos mismos datos. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Profe, una pregunta. Dime. Si quisiéramos saber de las fechas que están ahí que dice profesional, eso también lo pondríamos en valor. Bueno, ya vamos para ver un ejemplo allá. Bueno, entonces, ojo, ya llevamos dos tipos de tablas, ¿sí? Una que cuenta valores, otra que hace sumas, ¿sí? Hace una sumatoria. Entonces vamos por el tercero. Pues, por ejemplo, mostrar el valor promedio de los jugadores por posición. Aplicando filtro de fecha entre el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre del año 2000. Tercer informe de tabla dinámica. Repito,
mostrar el valor promedio de los jugadores por posición y luego aplicar filtro de fecha entre el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre del año 2000. Entonces veamos cómo haríamos este nuevo informe de tabla dinámica. Entonces nuevamente los pasos, ¿sí? Para quienes apenas ingresan. Debemos seleccionar la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica. Damos clic en hoja de cálculo existente. Debemos indicarle en qué posición queremos la tabla. Le damos aquí. Y le damos a aceptar. Entonces nos aparece la hojita en blanco de la tabla dinámica. Y las opciones, que son la lista de campos y las áreas para poder crear nuestra tabla. Ahora sí. Entonces, siempre como recomendación, leer muy bien el informe que nos están pidiendo, ¿sí? El informe. Entonces, eso nos da una idea de cómo queremos hacer el diseño de nuestra tabla, si en filas o si en columnas. Entonces, cómo queda mejor. ¿Listo? Eso lo decide cada uno de nosotros. Cómo queremos presentar ese informe. O sea, los informes, nosotros tenemos la potestad de diseñarlos, ¿sí? Pero, ojo, esos informes deben ser entendibles. ¿Listo? Deben ser entendibles. Entonces, por eso, y vuelvo y repito, es que a través de las filas es como mejor se ven los informes. Aunque miren que aquí tenemos, el anterior fue en columnas, y es bastante claro en el momento de hacer un análisis de esos datos. Bueno, entonces empecemos a crear nuestro informe. Entonces, valor promedio de los jugadores por posición. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Las posiciones de los jugadores. Entonces, posición. Por ejemplo, llevémoslo a filas. Entonces, ya tenemos las posiciones de los jugadores. ¿Listo? Ahora sí, valor promedio de los jugadores. Entonces, necesito los jugadores por posición. Entonces, vamos debajo de posición y ponemos a nuestros jugadores. Entonces, aquí ya los tenemos. Bien. Todos los jugadores por cada una de sus posiciones. Nos pide el valor promedio, es decir, que el campo valor debe ir al área de valores. Listo, ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, la función por defecto, cuando pasamos los campos al área de valores, ¿sí? De las filas numéricas, siempre nos pone la función suma, ¿sí? Siempre. Ahora, nos está pidiendo el valor promedio, entonces ya sabemos que debemos cambiar o modificar la función, porque esa no es la que nos están pidiendo. Entonces la cambiamos, vamos acá a valores, donde dice suma de valor. Recuerden, clic en la flechita, configuración de campo, y cambiamos la función. Entonces nos están pidiendo promedio, entonces promedio escogemos. Y le damos a aceptar. Y observen que automáticamente cambió la función y también cambió este valor, si se pudieron dar cuenta. Entonces, aquí ya no nos muestra el total del valor, sino el promedio, ¿sí? Del valor de los jugadores por cada una de las posiciones. Miren, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle formato a este, pongámosle moneda. Listo, entonces, en cada posición tenemos el valor promedio de todos los jugadores que existen por cada posición. Miren, aquí lo tenemos. Aquí tenemos los jugadores. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Sí? Ya hicimos parte del informe, ¿sí? Que es mostrar el valor promedio de los jugadores por posición, que es todo lo que tenemos aquí. Pero adicionalmente a ello nos está pidiendo que aplicar filtro de fecha entre el 1 de enero del 90 hasta el 31 de diciembre del 2000. Entonces, ahí debemos especificar un rango. ¿Listo? Y nos lo piden a través de un filtro. Entonces, miren, vamos acá al filtro.
La única diferencia con los autofiltros normales es que no nos dice que es un filtro de fecha, ¿sí? No nos dice que es un filtro de fecha. Entonces, para nosotros tenemos dos tipos de filtros, filtros de valor y filtros de etiqueta. Además, como hemos señalado dos columnas, miren, aquí tenemos dos columnas a las cuales podemos aplicarle el filtro. Entonces, en este momento está seleccionada jugadores, pero si queremos cambiar la columna a la que vamos a aplicar el filtro, aquí podemos hacerlo, miren. Estas son las dos columnas que en este momento, con las cuales creamos nuestra tabla dinámica. Posición y jugador. Ahora, ¿a cuál de las dos columnas podemos aplicarle ese filtro de fecha? ¿A la posición? ¿Sí? No, jugadores. A jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué a los jugadores? Sí, es correcto, es a los jugadores, pero ¿por qué? ¿Alguien me dice el por qué? ¿Quién sabe? ¿O quién se arriesga a dar una solución? Profe, porque pues entre los jugadores hay, como le digo, posiciones en común, ¿no? En cambio, si se busca por jugadores, pues va a buscar de cada uno, ¿o no? Un poquito enredadito, pero algo hay de eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Quién es el profesional? Pues los jugadores. O sea, la fecha de cuando el jugador se volvió profesional, pues la tienen son los jugadores, no la posición, ¿sí? Entonces, por eso es que se le aplica el filtro es al campo de jugadores. Entonces, jugadores. Ahora sí, filtro de fecha. Entonces, el filtro de fecha está aquí en la parte donde nos dice filtro de valor, ¿sí? Filtro de valor. ¿Listo? Entonces, estos filtros de etiqueta son filtros de texto. Texto. Entonces, vamos al filtro valor y exclamación entre. ¿Sí? Entre. El 01 del año 1990 y el 31/12 del año 2000. Vamos a ver qué pasa cuando le demos clic en aceptar. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos da este resultado? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no mostró nada? ¿Quién me dice el por qué? Profe, se entrecortó ahí, ¿qué fue que preguntó? ¿Por qué cuando le puse el rango de fecha no se escondió toda la lista? ¿Por qué no le puso de un mayor igual o un menor igual a tal fecha? ¿No No sería porque, no porque escogí la opción entre y eso ya tiene establecidas esas opciones. canto de Spices? Miren, inclusive si lo hago con un filtro de texto, tampoco nos va a dejar aplicar esa opción. Profe, y Inclusive, eso no es por lo que profe, eso no es por lo que está en posición, no debería cambiarlo a fecha. exacto. Es decir, que necesitamos mostrar el campo fecha, correcto. ¿Listo? Entonces miren que aquí en ninguna parte hemos arrastrado el campo fecha a la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si vamos a aplicar un filtro de fecha, pues ¿qué necesitamos? Un campo de fecha. ¿Listo? Necesitamos un campo de fecha. Ojo, a pesar de que aquí en nuestro informe no nos lo está pidiendo, ¿sí? Es como si estuviera ahí, como si fuera, ¿cómo decimos acá nosotros? Como si fuera la cascarita, ¿sí? De que debemos usar un campo de fecha para poder aplicar un rango de fecha. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿dónde ubicamos ese campo de fecha? Es decir, en este caso, profesional. Veamos, ¿cómo se vería si lo pusiéramos en el área de columnas?
Entonces, miren, nos quedaría muy extenso, ¿sí? ¿Cómo sería si lo aplicáramos eh, acá, al final de filas? Entonces, miren que nos mostraría otra lista muy, muy larga, ¿sí? Pero ¿por qué? Por lo que lo pusimos al inicio. Digamos que si lo ponemos al final, perdón, si lo ponemos al inicio, por encima de posición, ese campo profesional, ¿cómo quedaría? Entonces, miren las distintas formas, cómo nos va mostrando, va quedando nuestra tabla dinámica. Bajémoslo una posición más que quede en medio de las dos, ¿sí? Miren la forma. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si la ponemos, por ejemplo, acá arriba en filtros, que no hemos utilizado aún? Entonces, miren, ¿sí? Entonces nos crea, miren, acá arriba, un filtro que tenemos acá, mírenlo acá, donde tenemos todas las posiciones, ¿ok? Pero miren que aún no podemos aplicar un filtro de fecha. ¿Por qué? Porque esta opción que tenemos acá, filtros, esa parte de los campos que utilizamos en las otras áreas, ¿sí? Entonces, por eso tampoco podría ir allá, ¿sí? Entonces, la mejor forma, otra cosa, otros dirían, ¿qué tal si lo ponemos en valores? Si lo ponemos en valores, únicamente ahí nos va a mostrar cuáles son. Nos cuenta las fechas, ¿sí? En las cuales coincide cada una de las posiciones de los jugadores, ¿sí? Entonces, por eso miren que acá nos aparece una nueva función, cuenta de profesional. Entonces, aquí lo está contando. Entonces, los jugadores de acuerdo a cada una de las fechas. Bueno, veamos si hay. Si vamos a etiquetas, aún, miren, no nos sigue, aún no nos sigue apareciendo ese campo cuenta. Y debemos hacerlo aparecer acá en el filtro para poder aplicarle ese rango de fechas. Entonces debemos ubicarlo, por ejemplo, dejémoslo aquí ubicado al final de filas. Y ahora sí podamos aplicar ese rango de fechas que existe ahí. No, por ejemplo, pongámoslo en la mitad para que quede mejor. Ahora sí, vamos a ver si ya tenemos nuestro campo fecha. Listo, miren, ahora sí lo tenemos. Profesional. Entonces, a profesional es el que le vamos a aplicar ese rango. Vamos a filtros de valor, entre. Ahora sí, 1 de enero de 1990 hasta el 31/12 del año 2000. Damos clic en aceptar. Y ahora sí, vuelve y no nos deja crear ese filtro. Entonces, creémoslo por filtro de etiqueta. Vamos nuevamente. Cambiemos de posición más bien. Vamos nuevamente a profesional, filtro de fecha. Mírenlo, ya nos apareció el filtro de fecha. Vamos a entre. Ahora sí, primero del 1990. Y el 31/12 del año 2000. Damos clic en aceptar. Y ahora sí, entonces miren que ya tenemos los jugadores con los cuales
eh, cumplen esa fecha cuando se hicieron profesionales. ¿Listo? Entonces miren que todos son entre el 90 y el 2000 y el año 2000. ¿Listo? Entonces, esta sería una forma de ver nuestro pequeño informe, ¿sí? Informe de tabla dinámica. Veamos posición acá para ver. Creo que así queda mejor presentado nuestro informe, miren, ¿sí? Con la posición acá en columnas, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la fecha, entonces nos mostraría cada uno de los jugadores. Miren, ahí las tenemos, ¿sí? Y ustedes pueden jugar, ¿sí? Cómo mostrar sus diferentes tipos o estilos de informes. Entonces, miren que donde yo mueva el campo, entonces es una estructura distinta o una lectura diferente de los datos de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a los campos que utilice para la creación de nuestra tabla dinámica. ¿Listo? Entonces digamos que podemos dejar este informe de esta manera. ¿Listo? Aunque ese campo fecha, pues es el que nos, digamos que es el que nos daña un poquito toda la lista del informe, ¿sí? Porque en ninguna de las otras posiciones, pues nos mostró una mejor, digamos, una mejor cara, un mejor diseño. ¿Listo? Entonces, digamos que este fue el mejor, la mejor lectura que pudimos encontrar para la aplicación de nuestro tercer informe. Listo, entonces recuerden, ustedes mismos le dan el diseño al informe, ¿sí? ¿Cómo? Profe, ¿nos puede recordar el enunciado de esa tabla? Ay, lo perdí. ¿Alguien me recuerda cómo era este? No recuerdo, se me lo borré. Era, profe, ¿Cómo? eso que era mostrar el valor promedio de los jugadores, ¿ese? A eso, mostrar El valor valor promedio de los jugadores de los jugadores por equipo, por ¿cierto? posición, Ah, no, por por posición. posición, Ajá, aplicando filtro aplicando filtro de fecha de fecha. Entre, entre el ¿cierto? 1 de enero Ah, ahora sí ya. 1 de enero de 1990 hasta al 31 de 12 del 2000. 2000. Listo, ese era el texto del informe que nos pedían sacar. Listo, entonces dejémoslo ahí como muestra. Miren que para cada informe de los que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Hemos obtenido 3 diferentes, ¿sí? Y ustedes se pudieron dar cuenta, todas las veces que yo movía estos campos aquí, automáticamente acá cambiaba la forma de ver nuestro informe, ¿sí? Nuestro informe. Entonces, nuevamente repito, ustedes le dan ese diseño a cada informe. Entonces voy a pasar la tabla a otra hoja. Para que ustedes vean. Entonces, a las tablas de dinámica le podemos aplicar todos los filtros que ustedes vieron en la guía pasada, ¿sí? Todos los filtros automáticos, ¿sí? Filtro por fecha, filtro por número, ¿sí? Filtro por texto. ¿Te recuerdan los filtros por texto de nombres que inician con una letra, apellidos que finalizan con otra, ¿sí? Entonces, ese tipo, los 10 mejores, ¿sí? O los 10 peores, también podemos utilizarlos aquí en nuestras tablas dinámicas. Veamos un cuarto informe de tabla dinámica. A ver, por ejemplo, mostrar los jugadores por condición
el nombre comience por, digamos, A. Que comience por A. Y que muestre el máximo valor. Nuevo informe. Mostrar jugadores por condición que el nombre comience por A y que muestre el máximo valor. Listo, entonces vamos a aplicar ese nuevo informe de tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y ubiquémoslo 2 espacios aquí. Bueno, listo. Ahora sí, ¿cómo veríamos este informe que nos están pidiendo aquí? ¿Cómo lo sacaríamos? Entonces, listo. Entonces, primero, utilicemos las condiciones de los jugadores. Entonces, miren que aquí ya las tenemos. ¿Listo? Además, debemos mostrar los jugadores por cada condición. Ahí ya la tenemos. ¿Sí? Por cada condición. Además, nos están pidiendo que muestre su máximo valor. Entonces, valor debe ir al área de valores. ¿Listo? Miren, ya tenemos casi completo nuestro informe. ¿Sí? Nuestro informe. Entonces, ¿qué nos piden? Ojo, el máximo valor, máximo, ¿sí? Y tenemos la suma, entonces debemos cambiar la función. Entonces, vamos aquí a suma de valores, configuración de campo, y cambiamos la función al max, que es el máximo valor. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro máximo valor, ¿sí? ¿Cuál de los jugadores por cada condición tiene mayor valor? Entonces, es el que aparece al frente de cada condición. Listo, entonces ya casi tenemos nuestro informe de tabla dinámica. ¿Qué nos falta? Entonces, aplicarle el filtro. ¿El filtro a quién? A los jugadores que únicamente comiencen por la letra A, o sea, que el nombre comience por la letra A. Entonces, vamos al filtro. Jugadores, es el que le vamos a aplicar el filtro. Es un filtro de etiqueta, que es el mismo filtro de texto, filtro de etiqueta. Y le escogemos la opción comienza por. Comienza por. Entonces, aquí únicamente le ponemos A, ya sea mayúscula o minúscula, no interesa, y le damos a aceptar. Entonces miren ahora cómo nos queda nuestro informe completo. Todos los jugadores por condición que comienzan en A y que muestre el máximo valor de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces observen que todos nuestros jugadores, de acuerdo a su condición, todos el nombre inician por la letra A. ¿Listo? Entonces aquí Profe, hemos solucionado ese. una preguntita, como usted lo planteó, si después de haber colocado el nombre de los, ¿qué es lo que dice? Y lo habíamos hecho primero por la letra A y después el máximo, ¿saldrían igual así? Sí, claro, Ah, ya. saldría de la misma forma, ¿sí? Salía igualito. Igual, si apenas hubiéramos dejado, si apenas hubiéramos tenido los, por ejemplo, las condiciones y los nombres de los jugadores, ustedes ahí habían podido aplicarle el filtro por A, ¿sí? Sino que yo se lo apliqué al final, no interesa. Si lo aplican al inicio o al final, ¿sí? De igual se va a mostrar la tabla de la misma manera. ¿Sí? Entonces, miren, aquí lo tenemos. Entonces, digamos que este informe puede quedar ahí, ¿sí? Es como está bien presentado, entendible, ¿sí? De acuerdo a lo que nos están pidiendo acá. Vamos para un quinto informe. Quinto informe, a ver, por ejemplo, mostrar los 3 mejores valores de los jugadores
mostrar los tres mejores jugadores por, digamos, nacionalidad. Mostrar los tres mejores valores de los jugadores por nacionalidad. Los tres mejores, ¿sí? Ojo, no confundir la opción los tres mejores con la función máximo. Ojo, es diferente, ¿sí? ¿Dónde aplicamos los tres mejores? ¿Recuerdan? ¿Dónde aplicamos eso? En los filtros automáticos, recuerdan que no es la opción 3 mejores, sino 10 mejores, pero que nosotros no necesariamente teníamos que seleccionar los 10 mejores, sino los que nosotros quisiéramos, los 2 mejores, los 4 mejores, los 6 mejores, los 8 mejores, ¿sí? O los 10 mejores, como es la opción, ¿listo? Entonces, aquí no hay que aplicar los máximos, sino aplicar el filtro de los 10 mejores. ¿Sí? Pero veamos, primero vamos a ir construyendo la tabla. Listo, ahora sí, de acuerdo a nuestro informe, la vamos construyendo. Mostrar los tres mejores valores de los jugadores por nacionalidad. ¿Ok? Entonces, primero ubico las nacionalidades, ¿sí? Que es por la cual, digamos, es como la forma de organizar los jugadores. Y luego sí, indica los jugadores por cada una de ellas, por cada nacionalidad, que es como la tenemos aquí. Entonces, si nos piden mostrar los tres mejores jugadores, entonces necesitamos el valor de los jugadores. Acá en la columna de valores. Los tres mejores los puedo sacar acá en los datos de cambiar la función. No. ¿Sí? Aquí no puedo mostrar los tres mejores valores de acá. ¿Por qué? Porque solamente puedo mostrar es el mayor o el mejor o el máximo valor, pero no los tres mejores de cada uno de ellos. Entonces, por aquí no es la cosa. Entonces, es un filtro que debemos aplicar. Entonces, vamos al filtro. Vamos a aplicar filtro a los jugadores. Filtros de valor 10 mejores. Los 10 mejores. Entonces, lo que les decía, no nos piden los 10 mejores, que son los sueldos superiores, sino que nos están pidiendo los 3. Entonces, bajamos la cantidad. 3. Te recuerdan que en esta opción podemos sacar o los 3 mejores o los 3 peores o inferiores. ¿Sí? Entonces, pero como están pidiendo los mejores, dejamos la opción superiores. Vamos a aceptar y veamos. Listo. Entonces, miren, por cada nacionalidad únicamente nos dejan los 3 jugadores que tienen los 3 mejores valores, o sea, los más grandes. Miren, aquí están. Listo. Y con esto pues ya le damos solución a nuestro pequeño informe. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, a mí no me quedó claro lo de eso del el filtro que lo escogió. ¿Me podía volver a repetir? El del filtro de los tres mejores, sí. ¿Por qué no era el otro y este sí? ¿Por qué? Ya. Veamos nuevamente. Nacionalidad, jugadores, valor. ¿Listo? Nos están pidiendo los 3 mejores. Entonces, los 3 mejores es un filtro que se aplica, no cambiar la función. ¿Por qué? Porque es que se puede confundir
con esta función max, y no es así, ¿ya? Entonces, la función máxima únicamente nos muestra es un único, el mejor valor, 1, ¿sí? Pero, ojo, lo que nos están pidiendo son los 3 mejores. Entonces, los 3 mejores no nos muestra una función, ¿sí? Que es lo que le está indicando. O sea, ninguna de estas funciones que están aquí nos va a mostrar los 3 mejores valores, ¿ya? Entonces, por eso era que les hacía hincapié de que no era esta opción. No, el max no era. Entonces, que por aquí no era eso de los 3 mejores. Entonces, pero de acuerdo a lo que vimos en la guía anterior, ¿sí? Los 10 mejores era un filtro que se aplicaba, ¿sí? Automático. Entonces, ese filtro tenemos que aplicarlo acá, de los 3 mejores. ¿Listo? Entonces, ojo. Ojo. Entonces, vamos al filtro. Entonces, la nacionalidad no me da el valor de los jugadores, ¿sí? El que me da el valor de los jugadores es precisamente la columna de los jugadores, ¿sí? La columna de los jugadores. Ahora, vamos a filtros de valor, que es la misma de los filtros de número que ustedes veían en los filtros automáticos, y escogemos la opción 10 mejores, ¿sí? ¿Pero por qué 10 mejores? Porque es que así se llama la opción, ¿sí? Así se llama la opción. Pero recuerden lo que les decía cuando veíamos los filtros, ¿sí? Que a pesar de que que la opción nos dice los 10 mejores, nosotros podemos mostrar solo los 3, los 4, los 5, los 6 mejores o los que uno quiera mostrar. ¿Listo? Ahora, la opción nos da para 10, pero solamente nos están pidiendo son los 3 mejores. Entonces, ¿cuáles son los 3 mejores? Los 3 superiores. De superiores, ya no dejamos 10, sino que me están pidiendo 3. Entonces, los bajo a 3. 3. Y le doy a aceptar. Entonces, observen la lista. Por cada nacionalidad únicamente nos pueden quedar 3 jugadores con los 3 mejores valores. Damos a aceptar y veamos si pasa eso. Entonces, correcto, miren. Entonces, estos son los 3 jugadores por cada nacionalidad que tienen los mejores valores, es decir, por los que pagan más. Listo, mete y aquí los tenemos. Ojo, aquí no tenemos el mejor valor de los 3, aquí lo que tenemos es la suma de los 3 valores, ¿sí? La suma. Gracias, profe, ya entendí. ¿Listo? Entonces, eso era con ese filtro. Entonces, recuerden, ¿sí? La opción de los 10 mejores es solamente el nombre que se le da, pero ustedes pueden dejar 5, 3, 2 o 1 inclusive, ¿no? Que solamente nos muestre el mejor, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso, es solamente el nombre de la opción. Bueno, entonces, así como aquí todos los nombres inician por A, también podemos aplicarle a una tabla dinámica un filtro que terminen con una letra que uno quiera. Entonces, vamos a hacer esa opción. A ver, por ejemplo, este es el ejercicio 6. Mostrar jugadores que el nombre termine con la letra. ¿Con qué letra? Pongámoslo O. Que termine con la letra O. Con la letra O por equipo. Por equipo. Y que muestre el mínimo valor. Nuevo informe de tabla dinámica. Mostrar jugadores que el nombre termine con la letra O por equipo
y que muestre el mínimo valor. Que nos muestre el mínimo valor. Entonces, nuevamente, los pasos para crear la tabla: insertar, tabla, hoja de cálculo, y ubicamos nuestra tabla donde queramos hacerla. Aquí. Listo, ahora sí. Entonces, la que nos da el orden son los equipos, ¿sí? Entonces, equipo, vámonos a la fila. Y luego debemos mostrar los jugadores que hay por cada uno de los equipos. Ahora sí, ya los tengo, ¿sí? De lo que me preguntaba la compañera, si yo aquí podría yo aplicarle el filtro por la letra O, sí podría hacerlo. Entonces, simplemente me ubico, voy al filtro, jugadores es al que le aplico la O, entonces voy a filtro de etiqueta y le doy la opción termina con, y aquí le ponemos la letra O y le damos a aceptar. Entonces miren que ya me aplica el filtro. Y todos los jugadores que el nombre, miren, termina con O. Entonces todos terminan con nombre. Entonces ya apliqué el filtro de una vez. Ahora sí, que muestre el mínimo valor. Entonces valor a campo de valores. Entonces, como nos está pidiendo el mínimo, eso es aplicar la función o aplicar los 10 mejores. ¿Cuál es? La función. La función, sí señor. Entonces vamos a cambiar la función que no sea suma, sino min, el mínimo. Y damos clic en aceptar. Y listo. Ahí ya nos quedaría nuestro informe de tabla dinámica. Entonces, todos los jugadores que terminan en O, por equipo, aquí está por equipo, y que muestre el mínimo valor. Entonces, el mínimo valor está al frente de cada uno de los equipos. Y ahí nos quedaría ese informe de tabla dinámica. Inclusive podríamos aplicarle un filtro más, si quisieran. Entonces, por ejemplo, que únicamente nos deje mostrando, digamos, los equipos de Colombia, por ejemplo, digamos que Jaguares, Nacional, ¿cuál más hay? Y Católica, Jaguares y Nacional. No hay más. Que solamente nos quede mostrando esos dos equipos. Y ahí restaría o minimizaría el informe. Entonces, miren que esta tabla tiene dos filtros, ¿sí? Además del cambio de función y además del cambio de función. Entonces, filtro de letra que termine en O, filtro de selección que únicamente muestre los equipos que se indicaron y, y el cambio de la función, ¿sí? El cambio de la función. Entonces, miren que se recortó. Nuestro informe estaba más larguito, entonces ahora sí ya nos quedó más cortico. Por los filtros, ¿sí? Por los filtros que nos permiten hacer este tipo de acciones en las tablas dinámicas. ¿Sí? Entonces, miren, lo sencillo que es crear este tipo de Profe, herramienta. ¿Sí? profe, disculpe, sino que Tatiana me está diciendo que se le cayó el internet y solamente está con datos y pues no pudo ingresar más a la reunión, profe. Que por favor la disculpe por la clase, profe. Ah, bueno. Gracias. Bueno, listo. Entonces, miren, si les habían dicho que las tablas dinámicas eran difíciles de crear, entonces miren lo fáciles que son de diseñarlas, ¿sí? Son fáciles diseñar nuestros informes de tablas dinámicas, ¿listo? Y les garantizo que cuando vayan a etapa práctica, ¿sí? Y si los ponen a trabajar bastante con Excel, les van a pedir este tipo de informes con tablas dinámicas, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, inquietud, duda? ¿Está entendido hasta ahí?
Están muy callados. Sí, profe, vamos bien por ahí. Bueno, listo. Entonces, con esto sería todo lo de la creación de tablas dinámicas. Entonces, recuerden, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes lean bien cuál es el tipo de informe que les estén pidiendo sacar. Y la otra clave es darles un buen diseño a ese informe, o sea, cómo queda, o sea, la forma que quede mejor presentado, que se entienda, ¿sí? Que se entienda, eso es lo importante, que ese informe, así como ustedes lo ordenen, quede entendible, ¿sí? Quede entendible para, digamos, en ese caso, sus jefes inmediatos. ¿Listo? Que ellos puedan hacer una buena lectura de ese tipo de informe. Entonces, por eso, la mayoría de los informes se hacen a través del ordenamiento por filas, ¿sí? Uno casi muy pocas veces lo ordena por columnas, bueno, siempre y cuando quede, eh, quede presentable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que lo hicimos por columnas, este también lo hicimos por columnas, entonces también quedó mejor presentado de lo que quedaba por filas, ¿sí? Pero en su mayoría, entonces casi siempre quedan mejor ordenados a través de las filas, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, además que ustedes pueden mover los campos como quieran hacerlo, ¿sí? Es decir, los datos no se les van a desaparecer, no se les van a borrar, ¿ya? ¿Cómo podrían hacerlo si quisieran hacer este informe sobre la misma tabla? ¿Ya? Entonces, por eso es que se denominan tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Profe, ¿Sí? profe, usted al final de la clase nos podía enviar esa hojita para, por si tenemos alguna duda. ¿Cuál hojita? Esa en la que está trabajando. Ah, claro, sí. Ah, bueno, gracias. Esta se las envío, ¿sí? Para que tengan en cuenta esto. ¿Listo? La grabación, profe. Claro, claro. Gracias. Y la práctica, tranquilos. Bueno, entonces, para que practiquen todo esto, para que aprendan a diseñar tablas dinámicas, moviendo campos a través de las zonas o de las áreas, entonces vamos a tener esta guía práctica, ¿sí? Esta no es. Esta es la de filtros. Espérenme, chicos, yo saco las tablas. ¿Dónde están? Creo que están de acá, creo que están. No, aquí no las tengo. Aquí. Así brevemente para que entiendan qué es lo que van a tener que hacer. Entonces, miren, cada hoja, vamos a manejar en esta guía 6 hojas, ¿sí? Que se llaman ejercicio 1 a ejercicio 6. Y en cada hoja hay una lista de datos diferentes. Si se pueden dar cuenta, miren, aquí voy pasando. Ahí nos van mostrando las diferentes listas. ¿Listo? Ahora, a cada ejercicio, a cada hoja, vamos a aplicarle 4 tablas dinámicas, 4 o 5 tablas dinámicas por cada hoja. Entonces, por ejemplo, para las del ejercicio 1, que es esta hoja que está aquí, esta que tenemos aquí abierta, entonces hay que aplicar estas tablitas dinámicas. Miren, aquí están. Tabla dinámica 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esa hoja van 4 tablas dinámicas que ustedes tienen que crear. ¿Listo? Ahora, hay que leer bien. Entonces, aquí está cómo debemos crear esa tabla dinámica. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Y cómo debemos crear esa tabla. Entonces, miren. Tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Entonces, este es el informe que me están pidiendo sacar. ¿Listo? Pero, miren que aquí yo les he puesto cómo mover los campos
cómo mover los campos para poder dar solución a este informe que me están pidiendo acá. Entonces, miren, para esta primera tabla dinámica de esa hoja, entonces aquí nos indica mover nombre a área de valores y departamento a área de columna. Y ubique la tabla dinámica en la posición 2. Vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean. ¿Sí? Entonces seleccionamos la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica. Hoja de cálculo existente, ubicación. Entonces me está diciendo que la tabla dinámica la ubique en la posición J2. Entonces voy acá y escojo J12, J2, aquí. No, perdón, más arriba, aquí, J2. Lo voy a aceptar y ya creo la tabla en la posición que me está indicando acá. La guía en J2. Ahora sí, cantidad de personas por departamento, pero para dar solución a este informe me está diciendo que el campo nombre, mover nombre, área de valores. Entonces, nombre, área de valores. ¿Sí? Y departamento, área de columna. Entonces, departamento, área de columna. ¿Listo? Entonces, de esta forma, quedaría esa primera tabla dinámica en esa hoja. ¿Sí? Entonces, aquí ya queda presentada. ¿Listo? Entonces, las demás, ustedes van leyendo y van a ir moviendo, ¿sí?, los campos para dar solución a cada una de ellas. ¿Sí? Aquí lo importante es que ubiquen primero la tabla dinámica en qué posición les está indicando. Entonces, miren que aquí la siguiente va en J7, la tercera tabla va en J18 y la última tabla va en J28. ¿Listo? Entonces, miren, ya les indico cómo mover los campos, ¿sí? Mover los campos. Igual para las demás tablas en las otras hojas. Igual, de la misma manera, les indico cómo mueven los campos y en qué posición deben crear cada tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica para el desarrollo de esta quinta guía correspondiente a la creación de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen para practicar. Ahora, el próximo lunes, Dios mediante, entonces ya hacemos ese taller que les indiqué, ¿sí? Tomando como referencia estos 5 temas que hemos visto, ¿sí? Básico, funciones lógicas, funciones de búsqueda, filtros automáticos y avanzados, y esto, tablas dinámicas. Entonces, vamos a hacer un taller conglomerando todas estas temáticas, ¿ok? Ojo, por favor, avisarle a los demás compañeros estar para el próximo lunes, ¿sí? Con esto ustedes van a demostrar qué tanto han aprendido. ¿Listo? ¿Qué tanto han aprendido? Y no van a tener todo el tiempo de los 8 días para poder realizar la tabla, para poder realizar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, chicos, prepárense, vuelvan a realizar las otras guías, ¿sí? Para que dentro de 8 días lleguen lo más duchos posibles para realizar ese taller. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, ¿Ese Profe, taller va a ser en hora de clase? claro, aquí. Porque pues en mi caso tengo un problema, ¿no? Yo no tengo computador, entonces para hacer los talleres que tú me dejas, pues me toca ir a un internet. Entonces, ahí, ¿cómo haría? No, 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 no. En hora de clase, no. No, no, no. Yo les voy a dar un tiempo, pero que no van a ser los 8 días. Puede ser para entregar al otro día. profe, es que esta es la situación. Es que algunas personas pues están ocupadas, unas laboran y pues en el caso mío tengo a mi papito enfermo aún y pues yo tengo que en mi tiempo dividir el tiempo con mi familia y ayudar a cuidarlo, ¿no? Y nosotros nos tenemos dividido ese tiempo. Entonces, esa es la situación, pues no nos podía dar por lo menos unos 3 días o 2 días. Eso era lo pues, lo que Sí, como ya le entiendo, comento. ya entiendo. Vamos a ver, ¿sí? Déjenme meditarlo aquí hasta el lunes. Bueno, gracias, profe. Ya les tendré respuesta
del tiempo que se van a tomar para poder desarrollar este pequeño taller. ¿Listo? Bueno, entonces así quedamos. Yo el lunes entonces ya les indico el tiempo que van a tener para el desarrollo de este taller y la entrega, ¿sí? Deben ser cumplidos sobre todo cuando yo les diga día y hora de entrega del taller. Eso sí. Por favor, las personas que todavía están debiendo actividades, por favor, deben de enviarlas. No tengo todavía la lista actualizada porque no he revisado este fin de semana, ¿sí? Pero en esta semana ya les publico un listadito de cómo van en ese envío de actividades. Miren que es que todavía tengo todo esto por evaluar. Entonces, yo creo que a mitad de semana ya les estoy enviando por nuestro WhatsApp del grupo el listado de cómo van en envío de las actividades anteriores. Listo, chicos. Entonces, así quedamos. Lunes dentro de 8 días, taller y ya les indicaré cuáles son las pautas para realizarlo. Bueno, chicos, por favor, en el chat, presente para la asistencia. Todos. Profe, usted nos estará mandando en estos 2 días algo, la grabación y lo otro, ¿cierto, profe? Sí, sí. Sí, voy a procurar hacer eso lo más pronto posible. Ok, ya todos participaron. Entonces, chicos, listo. Entonces, quedamos así. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Hasta mañana, profe, que pasen buenas Gracias, noches. profe, igualmente. Feliz noche. Feliz noche para todos.